de Diputados. Lo propio el presidente de Yacimientos, o el presidente del ABC, o la ASFI, etcétera, etcétera, el presidente de aduana, el presidente de impuestos. Entonces, eso de que el gobierno sigue endeudándose para salir del momento, para salvar el momento, para seguir en su populismo, en su farsa, en su demagogia irresponsable, y además despilfarrando la plata de una manera, de los bolivianos, de una manera inaceptable, violando la ley. Entonces, le decimos al gobierno, comience gobierno por nombrar las autoridades de acuerdo a sus leyes, porque todas estas son leyes aprobadas, la mayoría por el MAS, como el presidente del ABC, ¿no? Entonces, fíjense lo que está pasando. Hagamos, Junior, un análisis un poquito más grande de lo que está pasando. No hay dólares. Eso es un hecho. No hay dólares. Tenemos dólares ahorita. La semana pasada, decía don Alberto Bonadona, de 3.700, ¿cómo es? 372 millones de dólares era lo que teníamos hace 2 semanas. Por ahí tengo un dato que no está totalmente confirmado, pero esto habría bajado a 300, un poquito por encima de 300 la semana pasada. ¿Para cuánto alcanza 300? Dirás, mire, el año pasado, aquí tengo datos del INE, hemos importado un poquito más de 13,000 millones de dólares. Divídelo entre 52 semanas, ahí son 250 millones en promedio. O sea, los 320 o 300 y pico millones que teníamos la semana pasada, nos da como para 10 días de importaciones. ¿Y de ahí qué? ¿Y qué importamos? Importamos principalmente carburantes e importamos principalmente alimentos, medicamentos. Porque, digamos, lo que es línea blanca, los televisores, los celulares, como bien señalaba también el señor Bonadona, la mayoría de esas importaciones de bienes de consumo vienen por la vía del contrabando, lavando dólares de las exportaciones también en negro de la droga, del narcotráfico. Entonces, en las finanzas del país, las finanzas formales, no hay dólares. ¿Y por qué no hay dólares? Porque cuando sube el precio ahora del petróleo, fíjese que hemos exportado el año pasado como en el pico de la bonanza del 2014. Pero, ¿qué pasa ahora? Que como ya no tenemos gas, porque fue una farsa lo de la nacionalización y un fracaso total toda la política energética del gobierno del MAS, ahora sube el precio del petróleo, sube el precio del gas, pero nos entran dólares por exportación de gas, nos han entrado, le voy a dar el dato, nos han entrado 2.973 millones el año pasado, pero han salido para importar carburantes 4.365. Antes subía el precio del petróleo, subía el precio del gas y era una maravilla porque nos entraba un montón de plata. Pero ahora sube el precio y no nos entra tanta plata porque ya no tenemos para vender. Para colmo, en su política demagógica, el gobierno ha priorizado venderle a Argentina y no a Brasil. Y Argentina no paga por afinidades, porque querían venderle a Fernández y no a Bolsonaro, por afinidades políticas, por amiguetes, y no pensando en lo que necesita la economía. Entonces ahora el gobierno está desesperado porque ha fracasado su política de hidrocarburos, su modelo económico es una gran farsa y está haciendo agua por todos lados. Entonces sí, me hace la pregunta como diputado, ¿no? ¿Qué? ¿Más créditos? ¿Quieren aprobar la próxima semana un crédito de 500 millones del BID que básicamente es de libre disponibilidad para apoyar las finanzas del gobierno? Y el gobierno sigue en su lógica populista de despilfarrar. Entonces, eso no podemos aprobar. ¿Y cuál es la solución? La solución es que el gobierno se ponga las pilas y se ponga a gobernar con responsabilidad, que deje el populismo, que deje la mentira y la demagogia y comience a gobernar para el bien de los bolivianos. ¿Y cuál es el bien de los bolivianos? La economía es de la gente, la economía tiene que ser de la gente, no de los políticos con grandes empresas públicas. El gobierno quiere seguir gastando dólares en hacer, ¿qué? Una planta de ácido sulfúrico, en más empresas públicas que tiran la plata. En eso se ha tirado 15,000 millones de reservas y ahora está llorando porque le quedan 300. ¿Se da cuenta? Ese es el drama, John. Señor diputado, eso quiere decir que la subvención a los hidrocarburantes nos está desangrando como Estado, ¿no? Y obviamente
no va a haber un presidente que se anime a eliminar la subvención, porque es el presidente que termina siendo derrocado por los salteños, por todos, ¿no? Por todos, absolutamente por todos, pero se nos está yendo harta plata en subvención de los carburantes. ¿Cuál podría ser, usted cree, la solución a la escasez de dólares? Porque carburantes compramos con dólares, no nos van a aceptar bolivianos ni en Chile, ni en Perú, ni en ningún país fuera o que limite con nosotros. ¿Cuál cree usted que podría ser una solución en lo inmediato, ahora que estamos, digamos, cortos de dólares? Primero, Junior, no mezclemos lo que es ingresos de dólares por exportación que entran a la economía con ingresos al Estado. Y tampoco mezclemos lo que es la salida de dólares por la importación de carburantes con lo que es la salida de las arcas fiscales en esa subvención. Son dos cosas ligadas, ciertamente, pero son diferentes. Ahora, su pregunta, ¿qué podemos hacer? El gobierno ya está tomando medidas desesperadas, pero sin cambiar la lógica. O sea, está poniendo parchecitos y curitas y simplemente agravando la solución, porque ha sido el gobierno, en su desesperación, ¿no?, quien ha agravado la situación. En vez de dejar de gastar dólares, digamos, en megaproyectos con empresas chinas, con empresas rusas que plantan nuclear, que plantas industriales de no sé qué, como 1.200 millones de dólares en la planta de urea. Ahora la gente ya está agarrando magnitud. Estamos llorando porque tenemos 300 millones para importar y se tiraron 1.200 millones, ¿no?, en una planta que es deficitaria, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno comienza a tomar medidas desesperadas que generan más preocupación en la población, como ofreciéndole un tipo de cambio especial y superior a los exportadores para que traigan sus dolarcitos, como hablar de una ley de oro, ¿no?, para obligar a los cooperativistas mineros a venderle al Banco Central al precio que el Banco Central dice y pagarle al tipo de cambio que el Banco Central establece. Se reunieron, llegaron a un acuerdo, pero a cambio los cooperativistas mineros dicen: rebájenme los impuestos y solo pagamos 4.8%. Salen los transportistas a decir: yo también quiero lo mismo, o los gremialistas. Entonces, el gobierno está queriendo dar soluciones, pero sin cambiar su modelo fallido, y siguiendo con el populismo, y siguiendo con la mentira, siguiendo con el embuste, siguiendo con la demagogia. ¿Cuál es la medida acertada? La primera, la inmediata. Hay estos derechos especiales de giro, los DEX, del Fondo Monetario. Eso es dinero, o sea, es como una UFB, para que la gente nos entienda, una UFB. O sea, es una unidad media que el Fondo Monetario le da a cada país. Ahora, para cambiar esta unidad del Fondo Monetario en dólares, el gobierno boliviano le tiene que dar el equivalente en bolivianos. ¿Y de dónde va a sacar eso? Y hay en este momento dos vías. O lo saca de emisión monetaria, que es peligroso porque genera inflación a mediano plazo, o lo va a sacar de nuestras jubilaciones. Por eso, el gobierno ha metido un artículo de contrabando en la ley financiera para poder también nombrar a dedo al director de la gestora. Y ha sacado hace pocas semanas, a fines del año pasado, el 30 de diciembre, ¿no?, una nueva resolución de la Autoridad de Pensiones y Seguros que le hace más difícil a los bancos o a las AFPs invertir, darle el dinero a los bancos para que se la preste a todos los bolivianos, y hace más fácil que ese dinero de nuestras jubilaciones vaya a financiar al TGN. Entonces, sí, hay varios mecanismos inmediatos como para paliar la situación, pero vamos en rumbo de colisión. Y mucha gente me dice: no, usted lleva diciendo 14 años que esto se va a caer. No llevo diciéndolo 14 años, Junior, llevo diciendo 40 años, porque esto ya lo vivimos en la UDP. La receta es la que está equivocada. Es como si alguien deja de comer y yo le digo: oye, no dejes de comer porque te vas a morir, y me contesta: hace 14 días que me dices eso y no me he muerto. Cierto, pero va a llegar al día, no sé, 20 y pico o 40 y pico y se va a morir. Eso se sabe.
Entonces, todo esto que está haciendo el gobierno en economía se sabe que deriva en este tipo de problemas. Deriva en un déficit fiscal, deriva en una disparada del tipo de cambio, en un cambio paralelo, deriva en que ya no se puede importar, en que se cae el aparato productivo, en una hiperinflación. Nos pasó con la UDP, le pasó a Venezuela, le pasó a Argentina y siguen con la misma receta. En algún momento esto se va a acabar y explota. Y parece que estamos cada vez más cerca. Y no es un tema de que llevan 14 años diciendo lo mismo. No, es una receta que se conoce, ¿no?, fallida desde hace 40, 50 o 60 años. O sea, no es nuevo. Esto es fallido y el gobierno quiere seguir poniéndole parchecitos y no piensa en cómo va a solucionar este problema de fondo. Quiere llegar al 2025 y agarrar el poder y seguir a lo venezolano, a lo nicaragüense. Muchas gracias al diputado de Comunidad Ciudadana, don Miguel Roca, por acompañarnos y poder compartir con nosotros su posición con relación a este tema de los dólares. Gracias, diputado, muy amable. El agradecido soy yo. Gracias. Buenas noches. Estamos aquí en los estudios de DTV Santa Cruz con el concejal municipal Rolando Pacheco, con quien vamos a conversar.